Doctrina de los últimos tiempos. En este capítulo veremos la doctrina de los tiempos finales a la luz de la palabra de Dios. Acerca de las cosas que enseñaremos en esta lección, hay varias escuelas de interpretación bíblica que enseñan distintas posturas teológicas, pero en este estudio solo enseñaremos la posición que creemos. Acerca de la inminencia del retorno de Cristo. En Hechos 1:9 al 11 vemos las palabras de los ángeles acerca del retorno de Jesús a la tierra, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús mismo había dicho en Juan 14:1 al 3 que iba a ir al cielo y regresar, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 5 vemos que aunque ese día sorprenderá al mundo, a nosotros no tiene por qué hacerlo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Aunque no sepamos cuál es el día y la hora, podemos ver en qué temporada vendrá, ya que Jesús nos dejó una serie de señales de los tiempos de su venida. En Mateo 24:1 al 44 nos da una serie de señales de los tiempos de su venida, nos habla de falsos cristos, guerras, hambres, enfermedades, pestes, persecuciones y otras cosas. Y si nos damos cuenta aparecen los titulares de los periódicos de hoy. De estas señales la más impactante es la que hay entre los versos 32 y 34, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Varios teólogos consideran que cuando la Biblia habla de la higuera se refiere al pueblo de Israel. Tomando esto en cuenta sabemos que Israel volvió a su territorio histórico en 1948, lo cual nos indica que estamos viviendo en la última generación la cual verá el retorno de Jesucristo. El arrebatamiento. También llamado el rapto. Es el tiempo en que Cristo recogerá a su iglesia antes del inicio de la gran tribulación para llevarlos al cielo. En Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 17 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo está hablando aquí acerca del arrebatamiento o rapto de la iglesia, cuando Jesús venga por los suyos. En ese momento aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que estamos vivos seremos arrebatados al cielo. En 1 Corintios 15, 51-54 vemos lo que pasará en ese momento con nuestros cuerpos. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles,
y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En ese momento nuestros cuerpos serán glorificados y recibiremos la redención de nuestros cuerpos, como dice en Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿En qué momento sucederá esto? En Lucas 21:36 dice: velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y en Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es esa hora de prueba que vendrá sobre el mundo? La gran tribulación. Es evidente que la iglesia será librada de la gran tribulación en el arrebatamiento. Si leemos el libro de Apocalipsis vemos que dice en el verso 19 del capítulo 1, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. En el capítulo 1 habla acerca de su visión de Cristo glorificado, las cosas que ha visto. En los capítulos 2 y 3 habla acerca del tiempo de la iglesia, las cosas que son, pero a partir del capítulo 4 vemos un cambio: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A partir de ese verso y hasta el capítulo 19, cuando Cristo regresa con los suyos a la tierra al final de la gran tribulación, no se vuelve a hablar de la iglesia. Cuando nos habla de las cosas después de estas, nos habla de las cosas que sucederán después del tiempo de la iglesia. Por eso podemos concluir que la iglesia no pasará por la gran tribulación. El tribunal de Cristo. Mientras la gente que quede pasará por la gran tribulación, la iglesia pasará por el tribunal de Cristo. En Romanos 14:10 dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en 2 Corintios 5:10 recibimos mayor información: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo es un lugar donde todo creyente comparecerá para ver la obra que hizo en la tierra. Es un juicio de obras donde cada creyente verá cuál es su recompensa. En 1 Corintios 3 del 11 al 15 vemos cómo será: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En 1 Corintios 4:5 dice: así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En el tribunal de Cristo nuestras obras serán juzgadas por la motivación con que las hicimos cuando estuvimos en la tierra. Será un juicio de galardones, en el cual recibiremos nuestra recompensa. Notemos que cada uno recibirá su alabanza de Dios. La gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de 7 años que ocurrirá inmediatamente después del arrebatamiento y concluirá con la segunda venida de Cristo. En Daniel 9 del 24 al 27 se encuentra la profecía de las 70 semanas de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En Génesis 29-27 vemos que una semana nos habla acerca de 7, cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Notemos que estas semanas nos hablan acerca del tiempo de Israel. La profecía de Daniel se ha cumplido rigurosamente. Ciro dio la orden para reconstruir Jerusalén alrededor del año 450 AC, en esa primera semana se reconstruyó con dificultades el templo y el muro como vemos en los libros de Esdras y Nehemías. Al final de las 69 semanas, 483 después de la orden de Ciro, en el año 33 DC murió el Mesías mas no por sí, la muerte de Jesús marcó el fin del tiempo de Israel, para pasar al tiempo de la Iglesia, y luego habrá un periodo de 7 años al fin del tiempo de la Iglesia, que será la última semana del pueblo de Israel, que será el periodo de la gran tribulación. Entre los capítulos 4 y 19 de Apocalipsis podemos ver este periodo de la gran tribulación. En Mateo 24-21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Será un periodo de gran sufrimiento para la gente que quede en la tierra, grandes catástrofes, epidemias, hambrunas y guerra entre otras cosas terribles, el juicio de Dios vendrá contra el hombre que lo rechazó. En esta época se levantará un líder mundial que será conocido como el Anticristo, el cual se manifestará al principio de la gran tribulación, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Apenas sea quitado el que lo detiene, el Espíritu Santo que será quitado al momento del arrebatamiento, en ese momento se manifestará el Anticristo. En ese tiempo la gente tendrá que pagar un precio muy alto por su salvación, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. El retorno de Jesús por segunda vez. En Apocalipsis 19 del 11 al 21 vemos lo que sucederá al final de la gran tribulación, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lague del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes,
carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Jesús, que vino a la tierra la primera vez como un Mesías sufriente, regresará como un Mesías triunfante. Y junto con él regresaremos nosotros como su ejército victorioso. En este momento Jesús ejecutará su juicio sobre los hombres que lo rechazaron, sobre el anticristo y sobre Satanás. También será este un tiempo especial para el pueblo de Israel, ya que finalmente reconocerán a su Mesías, como dice en Romanos 11 del 25 al 27, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En este tiempo los judíos verán a Jesús como el Mesías triunfante. El milenio. En Apocalipsis 21 del 1 al 10 dice, vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Agag y Amagag, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El milenio es un periodo literal de 1000 años en el cual los santos y los que dieron su vida por Cristo durante la gran tribulación reinarán en la tierra con Cristo. En Romanos 8 del 18 al 23 vemos que el milenio será una época en que la maldición será quitada de la tierra, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La tierra será librada de la maldición de Adán y nosotros mismos tendremos cuerpos glorificados. En Ezequiel 36 del 34 al 36 vemos que el estado de la tierra volverá a ser como el que tenía antes de la caída de Adán, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas.
Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado, yo Jehová he hablado, y lo haré. En Isaías 65 del 20 al 25 podemos ver una serie de bendiciones que ocurrirán en el milenio. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas, y morarán en ellas, plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. En el milenio la vida del hombre se alargará de manera asombrosa, tendrán una gran prosperidad y paz en la tierra. El hombre vivirá en comunión absoluta con Dios. Ahora veamos los acontecimientos principales del milenio. El milenio se inicia después que Satanás es arrojado y encerrado en el abismo por 1000 años. Luego de ello se sentarán en su trono las personas facultadas para juzgar. Después de eso ocurrirá la primera resurrección, donde los mártires de la gran tribulación resucitarán. Dice que ellos no tendrán parte de la segunda muerte, la muerte eterna, la que sí tendrán las personas que se dejaron sellar por la marca del anticristo. Finalmente, Satanás será soltado al final del milenio para engañar a las naciones, las cuales se levantarán contra Dios y serán finalmente vencidas. También será el final de Satanás, quien finalmente será echado al infierno. El juicio ante el gran trono blanco. En Apocalipsis 20, 11-15 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hadís entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hadís fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ante todo este es un juicio para las personas que rechazaron a Jesús. En este juicio no se encontrarán los creyentes ni los mártires de la tribulación ya que ellos ya resucitaron. En este libro se abrirán dos tipos de libros, los que cuentan las obras de las personas y el libro de la vida. En el libro de las obras se ve la vida de cada persona desde que nació. En el libro de la vida está el nombre de las personas que han recibido la redención que Dios ofreció por medio de Cristo. Cada persona que esté en este juicio verá toda su vida, con lo cual quedará demostrado que no es digno de ir al cielo debido a las cosas que hizo. Después de esto se verá en el libro de la vida si su nombre está escrito, y al no hallarse su nombre será lanzado al infierno. Ese será el fin de los hombres que rechazaron a Dios en sus vidas. Esta condenación que recibirán los hombres es la segunda muerte. Nuevamente, recordemos que este no es un juicio para creyentes. Cielos nuevos y tierra nueva. En Apocalipsis 21 del 1 al 7 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed,
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquí nos encontramos en la consumación de los tiempos. Finalmente los creyentes viviremos con nuestro Dios en la Nueva Jerusalén.